y bienvenidos a otro capítulo más de Conversaciones en Casa, y hoy, como ustedes saben, es sábado para hablar de deportes. Los invitamos a que se unan a nuestra transmisión por Facebook Live y también por todas nuestras plataformas, y hoy queremos invitarlos también para que nos dejen sus comentarios allí en las plataformas y nos dejen sus mensajes para los médicos que están atendiendo la pandemia del COVID en todos los hospitales y clínicas del país. Y hoy es Deportes en Conversaciones en Casa, y estamos hablando de médicos también, porque nuestra invitada precisamente es una médica que es deportista de alto rendimiento. Les estamos hablando de Paola Andrea Mosquera. Bienvenida, Paola, a Conversaciones en Casa. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, Paola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y les voy a hacer un poquito de contexto de quién es Paola. Paola es una nadadora paralímpica que ha sido multimedallista nacional representando a Bogotá y al departamento del Valle también en la modalidad de 50 y 100 metros libres. También ha sido multimedallista panamericana y ha sido también representante de Colombia en 2 mundiales de natación. Entonces, pues un gran palmarés, pero aparte de eso, Paola es médica general y está haciendo en este momento una maestría en salud pública. Felicitaciones, Paola, por todo lo que ha logrado en el deporte, y muchas gracias de antemano por estarle poniendo el pecho a esta pandemia, porque ella es médico de la subred del distrito y está atendiendo justamente a los pacientes de COVID. Vamos a empezar, Paola, de una vez preguntándole ¿cómo ha sido toda esta experiencia suya como médica durante esta pandemia que como que nos cogió a todos de sorpresa, incluso a ustedes los médicos también? ¿Cómo se ha sentido en estos días tan difíciles? Bueno, ahorita ya como lo mencionaste, esta parte de la pandemia ha sido un poco difícil porque creo que ni Colombia ni ninguna parte del mundo estaba preparado para afrontar este tipo de situaciones. Pero creo que todos hemos respondido de la mejor manera, de la forma más responsable. Los protocolos de bioseguridad en todos los espacios creo que han sido acogidos de muy buena manera, y también las capacitaciones que nos ha brindado, en mi caso pues la subred, han sido bien completas. Entonces esto nos ha permitido un poco tener un poco más fácil y claramente el concepto de lo que está pasando en este momento. En cuanto al ánimo, creo que lo que te mencionaba, uno tiene que ser muy responsable y comprometido con lo que está haciendo, porque no solo depende el paciente de tu idoneidad como médico, sino también la responsabilidad que tú tengas con tu familia. Entonces esa parte de autocuidado es muy importante. Bueno, ahora más adelante vamos a hablar de todo este tema de su vida dentro del hospital en esta época, pero primero empecemos hablando de deportes. Usted compite en natación en la categoría S9. Expliquémosle a nuestras audiencias qué es esa categoría S9 y cómo se dividen, digamos, las categorías de acuerdo a la discapacidad de cada nadador en la paranatación. Bueno, para natación hay categorías bajas y categorías altas. Siempre va de S1 a S10. Usualmente son categorías, la parte S es físicos. Entonces las categorías bajas son lesiones medulares, amputaciones de 4 extremidades, 3 extremidades. Entonces la movilidad de ellos durante el proceso de natación es un poco más limitado, pero con la misma exigencia. Mi categoría es S9, eso quiere decir que tengo una limitación funcional y es una amputación de miembro inferior izquierdo a nivel de la rodilla, por encima de la rodilla. Entonces yo compito con niñas que tengan la misma característica o lesiones similares. Por ejemplo, un Guillain-Barré, una hemiparesia, ese tipo de cosas. Entonces competimos prácticamente con quienes tengamos las mismas características deportivas y capacidades pues físicas. Claro, interesante saber cómo esas divisiones para saber contra quién se está enfrentando usted. Vamos de una vez a ingresar a esta conversación, como todos los sábados, a mi compañera Paula Fresneda, que está en su casa, cuidándose también durante esta época de pandemia. Y de adelante, Paula, buenas noches, y ahí le dejo a Paola para que inicie usted con sus preguntas. Hola Giselle, un saludo a usted y a todos los televidentes. A Paola, de verdad, muchísimas gracias. Primero por acompañarnos y segundo por hacer parte de esas personas que le ponen la cara y la frente a toda esta situación
del COVID-19. Paola, cuando usted era pequeña tuvo un accidente y los médicos tuvieron que amputarle parte de su pierna izquierda. ¿Cómo fue ese proceso de readaptación físico y en qué momento aparece la natación en su vida? Bueno, como lo mencionas, mi amputación fue muy pequeña, iba a cumplir ya 8 años, entonces el proceso de adaptación, digamos que siempre he pensado que es más fácil una amputación cuando eres niño. Creo que el concepto, tú creces como no con la limitación, sino con la capacidad que puedo tener para hacer algo. Entonces creo que es importante mencionar la parte de la familia. La parte de la familia es bastante interesante en un proceso de readaptación, ya que ellos infunden en uno pues fuerza, motivación. En este caso mi mamá y mi hermano siempre han sido fundamentales en mi proceso, no solo como deportistas, sino como profesionales. Entonces, al principio fue un poco difícil, más la parte de la adolescencia, que tú ya bien sabes que pues uno pasa por ciertos altibajos emocionales, pero realmente todo radica en la perseverancia y en que tú no te sientas diferente ni especial porque tengas una condición física. Lo especial lo hace las capacidades que tú tengas para desarrollar las habilidades. En cuanto a la natación, yo ingresé sobre los 15 años. En ese entonces había no sé si todavía existe, un gimnasio para personas en condición de discapacidad. Este era liderado por el licenciado Hernán Troncoso. Infortunadamente pues ya no nos acompaña, y él fue el que me motivó como a hacer esa parte deportiva, viendo pues mis capacidades físicas, el biotipo que llaman ellos. Entonces él me dijo, bueno, ¿quieres, por qué no intentas algún otro tipo de deporte? Y yo pues bueno, no sé, no estaba realmente muy motivada porque no tenía un acercamiento pues real a lo que era el deporte paralímpico. Entonces lo que yo dije, no, pues yo quiero nadar, creo que serviría para nadar. Entonces empecé con él a hacer el trabajo pues físico, de acondicionamiento y de entrenamiento en Sausalito, y posterior a ello me llevaron al centro de alto rendimiento y empecé a competir por un club en Bogotá y luego haciendo parte de la selección de Bogotá en los primeros Juegos Paralímpicos. Paola, ahorita entendemos que usted está entregada 100% al tema médico y atender, pues, digamos, esta pandemia que necesitamos a todos los médicos 100% disponibles. Pero cuando usted está compitiendo, bueno, y además porque las piscinas están cerradas, pues me imagino que usted no ha podido entrenar. Pero cuando está preparando una competencia, ¿cómo es su día a día? ¿A qué hora se levanta? Porque la natación requiere muchísimas horas de entrenamiento. Exactamente. En un día normal, pues sin pandemia, yo trabajo en horas de la noche. Entonces termino mi turno a las 7 de la mañana, llego a mi casa tipo 8 de la noche, 8 de la mañana, perdóname, 8 de la mañana, y descanso 2, 3 horas y luego me dirijo pues a mi centro de entrenamiento, que pues como lo mencionaste al principio, yo no soy parte de la selección Bogotá, entonces tengo que buscar escenarios. En este momento pues estaba entrenando en Compensar y allí hacía actividad física, gimnasio, clases grupales como HIIT o entrenamiento funcional, y entrenaba 2 horas con los planes que me enviaba mi entrenador Fabián Calle, Alberto Lenis. 2 horas, 2 horas cada día, hacía eso más o menos. Ahorita pues obviamente estamos detenidos. Paola, aparte del entrenamiento básico de la natación, ¿cuáles son los ejercicios extra de fisioterapia que realiza para compensar cargas y que su pierna derecha esté fuerte y funcional para todas las actividades que usted realiza día a día? Bueno, me gustan hacer sentadillas, pero sentadillas isométricas. Hago saltos. Realmente considero que soy una persona muy activa. Entonces, si no puedo hacer algún tipo de actividad, la modifico, invento cómo hacerla, pero no me quedo quieta. Entonces, el punto es, utilizo pesas, utilizo lo que tenga de recursos, pues que tenga a la mano, digamos, en mi casa, o trato de adquirirlos por otros medios. Entonces, por fortuna, tengo cauchos, una caminadora. Entonces son cosas que me facilitan mucho el fortalecimiento, pues lo que mencionas de la parte inferior, de la extremidad derecha, que es la que tengo que tener un poco más fuerte. Pues obviamente protegiendo siempre la rodilla, ¿no? Porque pues solo tengo uno, entonces hay que protegerla.
Claro, Paola, ya dentro del agua, cómo maneja la técnica un nadador? Porque la patada es básica para el avance y la velocidad. Tal vez usted entonces compensa esa fuerza que le puede faltar en el tren inferior con los brazos, o cómo es el trabajo para de pronto no irse de lado, o cómo se hace. Bien, lo has dicho, entonces uno tiene que compensar la fuerza, entonces es brazada, una brazada amplia y la patada. Entonces, sí, en mi caso me gusta trabajar mucho la patada, considero que es uno de mis puntos fuertes en la natación. La brazada, tengo que ser sincera, no es de las mejores brazadas que puede existir pues en cuanto a técnica, pero me permite avanzar mucho. Entonces, lo que dices es cierto, es fundamental trabajar toda la parte inferior en mi caso. Y ya la parte de equilibrio, la misma estabilidad, el entrenamiento constante te va dando pues la forma en la que tienes que ir nadando. Obviamente hay como costumbres que se adquieren al nadar, en la parte de la respiración, ese tipo de cosas, pero pues simplemente es irla mejorando día a día. Paola, usted es campeona para Panamericana y Mundial. ¿Qué le falta para llegar a unos Juegos Olímpicos y en general, haciendo una radiografía del deporte paralímpico en Colombia, qué le falta a nuestro deporte para que pueda llevar más atletas y para desarrollar más este tipo de actividades y de deportes en el país? Bueno, lo que decías de la parte de los olímpicos, pues creo que ya a unos olímpicos no voy a ir. La parte pues de la edad, del proceso deportivo y pues las prioridades personales han cambiado un poco. Entonces cuando tuve la oportunidad, pues no fue posible, no por temas personales, sino más por temas administrativos. Pero pues estoy feliz con lo que he hecho. En cuanto a la parte deportiva, me parece que aún seguimos viendo el deporte paralímpico como la rehabilitación, como vamos a la parte de esparcimiento, vamos a relajarnos, a estirar músculos, pero no, creo que estamos al mismo nivel de las personas a las que llamamos convencionales. El nivel de exigencia es el mismo, hay que entrenar horas y horas, hay que hacer muchos sacrificios, no solo laborales, sino escolares, profesionales, de todo tipo para llegar a un rendimiento pues alto. Creo que esa parte nos falta mucho, hace falta mucho como un poco de cultura también ciudadana y reconocer el ejercicio que están desempeñando nuestros deportistas pues por posicionarse y tener un buen ranking a nivel nacional e internacional. El apoyo económico es fundamental, creo que como todos saben hay en ocasiones diferencias en cuanto al pago de las medallas que puedan ganar algunos de nuestros paratriatletas en comparación con las personas convencionales, siendo el mismo esfuerzo realmente. Y falta difusión, porque pues tú sabes que como la gente está acostumbrada a verlo como la rehabilitación, ay, es que esta persona es como, mira, se está superando, mira, es que es el guerrero de Dios, es iluminado, no. Es un deportista y es un ser completo, o sea, tú no tienes ningún tipo de limitación. Tienes que modificar algunas cosas que tengas que hacer, pero estás apto para hacer cualquier tipo de cosas. Y la difusión porque pues no hay muchos canales que se interesen en esta parte deportiva. Entonces creo que sí es necesario que los medios nos cooperen un poquito en esa parte. Si tú te has dado cuenta, los nacionales se transmiten común y corriente, pero el año pasado en Cartagena la difusión de los medios fue creo que nula o escasa. Sí, eso mismo le iba a decir, yéndonos ya a la parte olímpica. Los Juegos Olímpicos o convencionales, digamos, tienen la gran difusión, es el gran evento cada 4 años, pero los Juegos Paralímpicos pues no pasan sin un resumen, no los transmiten en directo, no llama tanto la atención y es lo que siempre yo digo. Es el mismo deportista haciendo el mismo esfuerzo, sino que en un esfuerzo diferente, pero no menor, sino incluso un poco más exigente porque pues hay cierta cambio de condiciones. Pero es el mismo esfuerzo, es el mismo profesional y debería ser como la misma difusión, ¿no? Sí, claro, tú siempre ves que los Juegos Paralímpicos, sean nacionales, sean paralímpicos, siempre están rezagados a los Juegos Olímpicos o los paranacionales en este caso. Entonces se ve como, no, o sea, se hace como cierta diferenciación, los Juegos de y los Juegos de ellos. Entonces creo que si unificáramos conceptos y le diéramos la importancia que realmente merece, sería un poco más fácil para todos.
porque sí es importante, lo que mencionas es súper importante, o sea, es el mismo esfuerzo, incluso podría decir que un poco más, porque o sea, no es lo mismo que tú nades con tus 4 extremidades a que tengas una lesión medular y tengas que nadar pues solo con tu tronco superior. Entonces creo que esa parte hace falta un poquito de ayuda de los medios y como que se difunda que realmente no es rehabilitación, es deporte y el deporte existe en las personas en condición con discapacidad. Paola, ser profesional de la salud le ha ayudado a entender mucho mejor su papel como atleta. Me imagino que con los médicos deportólogos se entienden a las mil maravillas, pero por ejemplo, ¿usted es su propia médica? Bueno, el papel como atleta sí he identificado muchas de las características. Con los médicos deportólogos me han enseñado pues bastante. Una de mis pues metas, sueños es especializarme en medicina deportiva o fisiatría y rehabilitación. Y en cuanto a la de si soy mi propio médico, no creo que es un grosso error. Entonces trato de apoyarme en otros profesionales. Paola, con tanto tiempo las piscinas cerradas y sin tener el contacto con el agua, se pierde muchísima técnica, muchísima feeling en el agua. Los nadadores que van a entrar ahorita, ahora si abren las piscinas, dicen que prácticamente van a empezar de cero porque también la condición cardíaca se pierde bastante y se necesita bastante la natación. Sí, mira, en algún momento de mi vida dejé, pues por la parte profesional dejé de nadar y retomar es supremamente complicado. O en mi parte personal fue muy difícil porque me sentía, bueno, a pesar de que hacía ejercicio, me mantenía activa, me sentía muy pesada, la parte aeróbica, la respiración, la técnica se pierde muchísimo. Y finalmente uno llega a la conclusión de lo que alguna vez a mí un entrenador me dijo, un nadador se hace en el agua. Entonces sí, indiscutiblemente creo que el ingreso a las piscinas va a ser un poco traumático para algunos de nosotros. Paola, ¿y cómo es el tema de el entrenamiento fuera del agua? Con cauchos, usted nos decía, haciendo fortalecimiento, pero la parte cardiorrespiratoria o la parte pulmonar, ¿cómo hace? ¿Se puede simular de alguna manera fuera del agua estar haciendo ejercicios de agua? No, pues realmente pues no es imposible, pues por decirlo así, pero tú misma lo mencionas, esa parte cardiovascular es supremamente importante. Entonces, en mi caso lo que hago es cardio. Ahorita estoy haciendo muchos burpees, entonces este ejercicio pues ayuda como a tener resistencia en los brazos, en las piernas, trote, un poco de trote, pues lo que yo puedo llamar trote porque no puedo decir que pueda hacer un trote como una persona convencional, pero trato de hacerlo pues como bailadito, como saltadito. Entonces eso me ayuda como a acelerar el ritmo cardíaco y mantener como un buen ritmo. Debe ser difícil, Paola, debe ser muy difícil, sin embargo, usted sabe que la admiramos muchísimo. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más en Conversaciones en Casa. Regresamos a Conversaciones en Casa y nuestra invitada de hoy es Paola Mosquera, nuestra nadadora paralímpica y nuestra médica que está invitada hoy para hablarnos de deportes y de salud. Y vamos a entrar en el tema de la pandemia. Paola, ustedes, los médicos, han tenido unos días durísimos. Hemos visto en redes sociales en todo el mundo, los médicos han sido de verdad los grandes protagonistas de esta pandemia. ¿Cómo ha cambiado el ritmo del trabajo suyo en el hospital, porque usted trabaja en la subred distrital, con el aumento de los casos de COVID y el aumento de la ocupación en las UCI? Bueno, en mi caso he tenido que doblarme turnos, usualmente mis turnos eran de 12 horas, pero ahora he tenido que hacer turnos de 18 horas, incluso de 24 horas, porque pues irónicamente hay escasez de médicos.
Entonces hemos tenido que en algún momento pues doblarnos. En cuanto a la ocupación, sí llega un punto en el que un poco nos alcanzamos a preocupar porque mi centro no es tan grande como otros hospitales. Entonces hay elementos que pues desafortunadamente no tenemos y lo que hacemos es remitir a centros de mayor complejidad como Tunal, Meisen o Tunjuelito, que son los que nos apoyan a nosotros. Entonces sí existieron casos donde realmente tú dices, ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces uno tiene que ser muy recursivo en esta etapa. Entonces sí creo que fue un cambio pues abrupto, no solo de horario, sino todo, en realidad todo, el manejo, las nuevas cosas que había que aprender, la terapéutica, las fichas de notificación que hay que llenar, el proceso de remisión, todo se volvió un poco más complejo. Paola, me llama la atención una cosa que usted dice y es que irónicamente hay escasez de médicos. ¿A qué se debe esto? Si usualmente uno ve, o por ejemplo yo en mi caso conozco en mi entorno social muchísimos médicos o muchísimas personas que han decidido dedicarse a la medicina. ¿Será que es porque cada vez las facultades son un poco más costosas o a qué se debe esta escasez de médicos en el país? Bueno, las casas también hace referencia a que muchos o algunos de ellos entraron en una etapa de aislamiento por el contacto que habían tenido, ¿no? Y otros, pues porque en mi caso, por ejemplo, en donde yo trabajo, el rural, pues no lo enviaron o no lo han enviado todavía, entonces siempre hace falta un médico. Y también la parte que tocas de las facultades, también me parece que los precios se han incrementado bastante. Eh, no sé qué tan fácil ahorita sea entrar a medicina como tal, en pregrado, en cuanto a las especializaciones, y sí sé que es muy complejo y también los costos de una especialización son elevadísimos. Paola, ahora que se oficializó el desconfinamiento, casi en todas las actividades económicas y sociales, con ciertas restricciones, pero pues ya la gente se siente con libertad de, bueno, ya puedo salir, ya puedo ir a un restaurante, ya voy a poder hacer tantas cosas que no hemos hecho durante estos meses. Hay temor entre el cuerpo médico colombiano en que se vuelva a incrementar el número de contagios y se vuelvan a llenar las UCIs y todo vuelva, como al comienzo, a tener emergencia. Sí, yo pienso que eso lo hemos hablado con muchos de mis compañeros y va a parecer, pues yo entiendo la situación de cada uno de nosotros, estar en la casa durante un tiempo tan prolongado como el que hemos estado es difícil, toda la parte también emocional se ve perturbada y tú lo que quieres es obviamente salir. Yo entiendo esa parte, pero entonces también creo que es un poco comparable cuando fue el día sin IVA, que todo fue como, o sea, todo el mundo como que no entró en razón, todos nos o se descontrolaron. Entonces creo que el temor es más hacia la irresponsabilidad de la gente. Yo siempre he dicho que uno tiene que ser muy empático. Entonces ya nos pasó, tuvimos una temporada donde existieron muchos casos de COVID precisamente por la irresponsabilidad de la misma comunidad, de nosotros mismos. Entonces, ¿qué esperamos? Que no vuelva a pasar de nuevo esto, precisamente evitando la congestión en las unidades de cuidados intensivos, la congestión en las salas de urgencias, la congestión en hospitalización. Pero creo que uno tiene, es más un mensaje de responsabilidad que de otra cosa. Entonces creo que depende de nosotros mismos. Este es el momento en el que cada uno tiene que velar por su salud. Paola, en la intimidad de las salas de atención a pacientes con COVID-19, ¿qué ha sido lo que más la ha impactado, lo más revelador? Quizá que la gente cuente que se contagió por su irresponsabilidad o porque de pronto algún familiar no se cuidó y lo contagió. Pues mira que curiosamente los pacientes que nosotros hemos atendido, ellos entran en negación. Entonces, lo primero que tú haces es, ha tenido contacto, ha cumplido la cuarentena y todos te van a responder o la mayoría han respondido, no salí, cumplí la cuarentena, mis familiares se quedaron en casa. Entonces, si tú eres responsable de tus actos, no entiendo por qué el contagio. Sí me llamó la atención mucho un caso de un señor que tuve yo y lo mismo, lo que te digo, es entraba en negación y el señor pues realmente falleció. Infortunadamente falleció, fue muy triste porque ver el proceso, el deterioro, es muy triste. Entonces yo creo que
lo que te hacía mención, es un poco de responsabilidad y ser sinceros con nosotros mismos sobre nuestro cuidado, sobre el cuidado que tenemos que tener hacia nuestras familias, porque yo siempre he dicho, fueras tú solo, bueno, está bien, pero hay muchas personas que dependen de ti, tus papás, tus hijos, tus primos, tus abuelos, entonces es más el llamado a eso. Paola, ¿cómo es ese tema de estar, como usted nos decía, hasta 24 horas seguidas de turno en la parte física del médico? Pues usted es deportista y tiene esa cultura como de tener buena musculatura, de estar fuerte, pero hay médicos que no tienen tiempo, no saben cómo hacerlo. ¿Cómo has afectado físicamente a los médicos que están todo el tiempo al lado de las camas atendiendo pacientes y emocionalmente eso cómo los afecta cuando no hay posibilidad de dormir, de comer, de nada? Claro, pues mira, el agotamiento físico es el primero que tú sientes. Ya llega un punto en el que tú no, o sea, el cuerpo no te da más. Tú decías que por lo deportista, pero creo que me incluyo en las personas afectadas porque estar 24 horas con una prótesis no es muy cómodo, la verdad. Llega un punto en el que tú ya suficiente, necesito una cama, el genio te cambia, estás un poco más irritable, lo único que quieres es llegar a tu casa, dormir y no más, que el teléfono no suene. Entonces esa parte de salud mental es supremamente importante. Yo creo que físicamente de una u otra manera tú te puedes recuperar, pero la salud mental eso es indiscutiblemente la parte más importante, que tú te mantengas como con buen ánimo, bueno, estoy bien, estoy tranquilo, pensemos las cosas fríamente pues. Paola, las medidas de bioseguridad del personal médico es algo con lo que no se puede tener laxitud. Ustedes todo el día tienen que estar dentro de un traje con caretas, con tapabocas, con guantes, incluso hasta con gafas. Y eso no para incluso cuando llegan a sus casas. ¿Cómo le ha ido con ese protocolo, con las personas con las que convive y también con los vecinos, ya que muchos durante esta pandemia no han sido muy amables con sus médicos vecinos y siempre de pronto les han recriminado el hecho de que sirvan y también de que podrían representar un peligro para ellos y su convivencia? Bueno, en este caso, el traje de bioseguridad es fundamental y una buena práctica pues de asepsia. Entonces, quitarte traje, desinfectar el traje, la careta, las monogafas, ese tipo de cosas es lo primero que tú desinfectas. Ya pues cuando usualmente lo que nosotros hacemos es tener un uniforme dentro de la parte de hospitalización y ya cuando vayas a salir a tu casa te cambias. Puede ser ropa particular u otro uniforme, que sería pues lo ideal. Y ya dentro de mi casa entonces pues procuro pues a mi pobre madre lo más distanciada que pueda. La mamá, no porque yo tenga el virus, sino pues por prevención, ¿no? Entonces llego, saludo a mi mamá, a mi perro, bueno, a mis gatos y de una a bañarme y en otro lado tengo otra parte pues para que ella me haga el favor y me meta toda la lavadora. Sí, es una rutina a la que todo el mundo se acostumbró y nos tenemos que acostumbrar durante mucho tiempo a los protocolos de entrar y salir de la casa. Eso no es solo para los médicos, sino para todas las personas que en algún momento salgan a la calle. Esta pandemia, Paola, dejó incluso pues al descubierto la inmensa vulnerabilidad del cuerpo médico en Colombia. Están mal pagos, están descubiertos, están incluso con salarios atrasados. ¿Cuál es esa gran lección que le queda al sistema de salud después de atender una pandemia? Porque infortunadamente dicen los expertos que podrán venir más, incluso más rebrotes y esto puede alargarse durante mucho tiempo. Esa lección que le queda al sistema de salud, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Sí, yo creo que el sistema de salud de Colombia, pues no es un sistema de salud perfecto, tiene bastantes pues falencias, pero que imagino que nuestros representantes tendrán que intervenir en algún momento, que sería pues lo más apropiado. Es verdad lo de los malos pagos, las ausencias en el pago, ese tipo de cosas. Realmente los sistemas de afiliación o los sistemas de contratación sí son un poco difíciles. Trabajar por OPS, yo trabajo por OPS,
En ocasiones es un poco, pues, no estás afiliado a salud, no estás afiliado a pensión, eso lo haces pues por tu parte. Entonces sí creo que es importante proteger el gremio de la salud, auxiliares, enfermeras, odontólogos, médicos, especialistas, porque finalmente son ellos quienes nos atienden, somos nosotros los que atendemos. Entonces yo sí considero que el gremio de la salud es supremamente importante para la evolución de un país. Si tú no tienes cómo cubrir las necesidades básicas de tu población, de las mismas personas que te prestan el servicio, pues realmente falta entonces muchísimo. Entonces sí creo que debemos mejorar en muchísimos aspectos, cubrimiento, acceso a la salud, ese tipo de cosas que son fundamentales para la evolución de un país. Claro, Paola, Paola, eso es la gran lección. Siga, Paula. perdón, Giselle, le quería preguntar que en todo el mundo, pues esta nueva normalidad nos ha tomado por sorpresa y, por ejemplo, en España, por ejemplo, se ha detectado que los rebrotes que se han dado, pues se han dado en las reuniones familiares cuando la gente ya, digamos, sintió que tenía esas libertades de las que hablaba Giselle hace algunos instantes. ¿Qué recomendación haría usted para que esas reuniones no se conviertan en un nuevo foco de contagio? Pues mira, básicamente lo que ya todos sabemos, el lavado de manos, el uso del tapaboca, el aislamiento social, aunque ahora no es obligatorio, es necesario que cada uno pues tomemos la responsabilidad y digamos, bueno, no voy a poner en riesgo la salud de. Entonces, si tenemos personas mayores en nuestros hogares o en otros hogares y tenemos algún tipo de síntoma o así no lo tengamos o hemos estado expuestos a multitudes, porque finalmente es lo que va a pasar, abstengámonos de ponernos en riesgo y ponerlos en riesgo a ellos. Entonces, bueno, sí, si quieres reunirte con tus amigos, con tu familia, es indiscutible que después de tanto tiempo no lo puedes hacer. Obviamente, todo el mundo tiene la necesidad de salir con sus amigos, de ir a un bar, de ir a divertirse. Sí, es necesario porque eso hace parte, pues, de ti como humano, de tu personalidad, pero totalmente con responsabilidad. Creo que ya a todos se nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Entonces, simplemente seguir 3 normitas que son supremamente básicas: el uso del tapaboca, el aislamiento y el lavado de manos. Entonces creo que es fundamental hacer eso y estar pues muy presto a que presentes algún tipo de sintomatología, porque mucha gente ya espera pues hasta lo último para acudir. Entonces es importante la prevención y la promoción en un tiempo pues realmente importante. Ahí está, son claras las normas y lo importante es hacer conciencia de seguirlas. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para el cierre de nuestro programa con Paola Mosquera, nuestra paratleta, que además es médica de la subred del distrito. Regresamos a Conversaciones en Casa con Paola Mosquera, quien es médica de la subred sur de Bogotá y además es nuestra deportista paralímpica. Paola, ¿cómo ha tenido que recuperarse la gente en casa? La gran mayoría de los pacientes son con síntomas leves o moderados y estas personas se están recuperando en casa. En este programa hemos insistido mucho en la automedicación, en que la gente no se automedique. ¿Cuál es la recomendación que le da usted a esas personas que están con COVID en casa o que tienen algunos síntomas? ¿Qué hacer para mantenerse allí en casa y que no se llegue, digamos, a agravar el caso? Bueno, si tienes algún tipo de sintomatología respiratoria, tos, dificultad para respirar, que te sientas ahogado, pues como llamamos disnea, has tenido fiebre, no tienes olfato, ¿sí? El sentido del gusto también ha disminuido. Entonces, lo primero, tienes que acudir a un servicio de urgencias para que prestemos pues los primeros, las primeras acciones sobre lo que está pasando. Si es necesario tomar algún tipo de paraclínico, se tomarán, o algún tipo de intervención en cuanto a medicamentos. Si es una persona que esté contagiada con COVID, tiene obviamente algún tipo de sintomatología leve, no exponer a nadie de su casa, el aislamiento es supremamente importante. Lo que dices es verdad, no automedicación. Yo he escuchado muchísimas personas que el agüita de Saúco, que el acetaminofén con, no sé, con
con diclofenac, con losartán, con un poco de combinaciones que son realmente mortales, preferiblemente no, porque no creo que sea muy útil. Si fuera útil, creo que ya todo el mundo lo estaría utilizando. Entonces, más bien no arriesgarse y no empeorar un problema pues que de base ya se tiene. Entonces, el aislamiento y el manejo sintomático, que usualmente si tienes fiebre, pues acetaminofén, aislamiento y ese tipo de cosas, pero prescritas por tu médico, no por el tío, del abuelo, de la vecina, o es que busqué en Google, que es como lo más práctico que tenemos últimamente. Sí, Paola, sobre todo porque ahora salen muchos remedios, muchas recetas en Google y la gente cree que de verdad funcionan y no sabe, por ejemplo, si puede causar un efecto contrario en el cuerpo. Paola, le quiero preguntar ahora por el tema deportivo. Nos vamos a devolver al deporte un poco. ¿Qué tiene en mente para su temporada 2021? ¿Cuáles son esas metas deportivas que quiere alcanzar y que de pronto se pospusieron por la pandemia? Bueno, para el 2021 espero retomar a las piscinas. Quisiera tener el estado físico y la condición pues atlética con la que venía en el 2019. Ya había dejado pues marcas nacionales, entonces quisiera tener la posibilidad de volver a retomarla. Sé que es un poco difícil, pero sé que lo voy a lograr con constancia y disciplina. Y eventos nacionales, pues creo que ya retomaremos con eventos interligas, representando obviamente a Valle, y pues ver los Paralímpicos en un año, pues desde mi casa. Paola, el tema de las piscinas está muy complicado. Considera el Ministerio de Salud y bueno, todos los estudios que la piscina y el ambiente húmedo que hay digamos, en esos escenarios puede ser un transmisor potencial rápido del COVID. Realmente, ¿cuál es el peligro real de entrar a una piscina en estos momentos? El agua puede estar contaminada. ¿Qué pasa con una piscina cuando de pronto ingresa una persona contagiada? Bueno, pues es que esa parte creo que de control es un poco difícil porque tú sabes que indudablemente dentro de las piscinas se comparten pues fluidos. Entonces, aunque las piscinas siempre están como muy bien aseadas, la parte del cloro y ese tipo pues ayudaría un poco, pero no sé hasta qué punto, no sé qué investigaciones hayan realmente si el cloro en una piscina pueda inocular de una u otra manera el virus. ¿Ves? Me imagino y creería yo que los controles en cuanto a temperatura, sintomatología respiratoria se tendrían que hacer antes del ingreso de la piscina y como un control posterior, ya pues con una documentación un poco más extensa y ese tipo de cosas en caso de que la persona que accediera al servicio de la piscina tuviera algún síntoma posterior al uso de este. Sí me parece que es un poco difícil, pero sí es necesario retomar la actividad física en ese tipo de escenarios. Más pues para lo que mencionaste, lo de las justas el próximo año. Hay mucha gente que todavía está hasta ahora empezando o está retomando y tenemos un año en el que todavía pueden dar mucho ellos. Paola, con esta pandemia y con toda la situación, el no poder entrenar, ¿de pronto usted se ha planteado el retiro definitivo? Es decir, de pronto se ha pensado usted a sí misma a decir, bueno, ya no más deporte, es momento de dedicarme netamente a mis pacientes y a la medicina. Sí, claro, sí, yo he tenido en muchas ocasiones en las que he pensado, bueno, hasta aquí vamos a nadar y ya, entonces voy a dedicarme a otra cosa, pero es innato, entonces considero que si no es de manera competitiva, lo voy a seguir haciendo, indudablemente voy a seguir haciendo actividad física, voy a hacer deporte, no necesariamente nadando, sino buscar otro tipo de opciones. El deporte paralímpico te ofrece una gama impresionante en la que tú puedas continuar ese proceso deportivo. Entonces, no necesariamente en las piscinas, pero hay muchos deportes que realmente me gustaría hacer y que me llaman mucho la atención. Y obviamente la parte profesional para mí es supremamente importante. Lo que te mencionaba al principio, pues mi proyecto, espero a mediano plazo, es ingresar a una especialización. Paola,
Paola, ¿usted ha podido ratificar en tantos días que ha estado en salas de cuidado intensivo, en su trabajo, que la condición física o un buen estado de salud general es muy favorable para que el virus, el COVID o cualquier otro virus no tenga un efecto tan marcado, tan mortal? Una persona que tenga salud, que coma bien, que haga ejercicio, ¿resiste? Sí, yo considero que es un factor protector el mantenerte pues en forma. No estoy diciendo con ello que una persona que haga ejercicio, que tenga una vida saludable no pueda contagiarse. Todos estamos de una u otra manera expuestos, pero las personas que tienen mayor riesgo sí son personas sedentarias, obesas, con ciertos problemas ya de base, problemas respiratorios, problemas cardíacos, diabetes, ese tipo de cosas. Entonces sí considero que es un factor protector la condición física y pues los autocuidados. Paola, usted que tiene dos profesiones tan pasionales, ¿cómo diferencia el deporte de la medicina? Esto tomando en cuenta que muchos fanáticos de los deportes, por ejemplo, creen y sienten que un partido o una competencia a veces puede ser algo de vida o muerte. Pues debido a muerte a mi profesión, realmente como médico eso me parece que es supremamente fundamental. Y en el deporte, pues es que cuando tú estás en una competencia y te enfrentas a la adrenalina, yo creo que también tú dices, no, Dios mío, o en mi caso, o nado rápido o nado rápido. Entonces sí, lo que tú dices es pasional, es realmente uno como que interioriza mucho ese tipo de cosas, pero sí tiene que ser supremamente diferentes. Una cosa es cuando estás trabajando, otra cosa es cuando estás compitiendo o incluso entrenando. Son totalmente diferentes, son mundos aparte, pero tienen mucho en común. Paola, usted nos decía que de pronto, si no puede seguir compitiendo a ese alto nivel que usted ha venido trabajando, puede dedicarse a otros deportes. ¿Qué otro deporte le llama la atención? Baloncesto, no sé, hay una gama infinita de deportes para población discapacitada. ¿Qué otra cosa cree usted que podría hacer con ya toda la base física que tiene? Mira, a mí me encantaría hacer atletismo en silla de ruedas, me encantaría hacer remo paralímpico, me encantaría hacer triatlón. Creo que estoy enfocado por esos tres. Pues todos son diferentes, todos no tienen nada que ver el uno con el otro, pero creo que tendría las condiciones físicas para hacerlo. Entonces, me llama la atención, me parece que son deportes muy interesantes, de un alto nivel competitivo, y creo que aquí en Colombia pues no hay como esa difusión de la que te mencionaba. Entonces no he conocido deportistas que practiquen remo paralímpico. Y creo que el número de niñas compitiendo en cuanto a atletismo en silla de ruedas también es escaso, y triatlón es un deporte que hasta ahora se está abriendo y son muy pocos los deportistas, entonces me parece muy interesante empezar a darle difusión. Paola, con esa unión de esas dos pasiones tan grandes de su amor por la medicina y por el deporte, ya le preguntaba cómo las diferenciaba. Ahora le pregunto, ¿cuáles son esas similitudes entre servir por vocación y competir por convicción? Bueno, las similitudes, en ambas tienes que ser muy disciplinada. Tienes que, si quieres alcanzar algún tipo de objetivo, sea a nivel profesional, en cuanto académico, y a nivel competitivo, tienes que ser muy disciplinada, ser muy responsable. Ambas exigen sacrificio. Entonces, por ejemplo, en la medicina, trasnocharte, no salir con tus amigos. En mi caso, tuve que dejar de nadar algún tiempo para finalizar mi carrera. En natación, exactamente lo mismo. Entonces, limitarte en las salidas, por ejemplo, los trasnochos, ese tipo de cosas. Entonces, creo que para mí se han complementado muy bien. He tenido que hacer bastantes sacrificios como para equilibrar ambas, pero lo he logrado, por decirlo así, y pues hasta ahora me ha funcionado. Paola, ya que usted estaba hablando de pronto diversificar su actividad deportiva, ¿cómo está el tema de las ayudas para los deportistas discapacitados? Las prótesis, las sillas de ruedas, las bicicletas adaptadas, todo ese mercado, ¿cómo está para ustedes? ¿Es costoso, es asequible? ¿Necesitan de pronto que los ingenieros biomecánicos o biomédicos se pongan a trabajar en ese tipo de prótesis y en ese tipo de instrumentos para hacerle la vida y el deporte un poco más amable a ustedes? Sí, claro.
En el caso de natación, pues afortunadamente, por ejemplo, en Juegos Paralímpicos, lo que hacen las delegaciones es dar una dotación. Entonces, vestidos de baño, gafas, gorro. Pero en otro tipo de deportes como atletismo, los pies para correr son en gancho. De pronto has tenido la oportunidad de verlos, son en gancho, que es lo que da el impulso pues para el salto. Este tipo de pies pueden oscilar hasta 20 millones de pesos, o sea, son precios pues elevadísimos. Entonces es un deportista que o pagas tu pie o puedes entrenar o te puedes desplazar al sitio de entrenamiento, pero no puedes combinar todo ese tipo de cosas. Entonces sí considero que a veces hace falta como que alguien se vea interesado en ese proceso deportivo y nos colabore. Los colombianos somos muy prácticos, entonces ¿por qué no ser un poco más recursivos y tener como que la iniciativa de decir, bueno, yo de pronto puedo hacer un pie de carbono, ¿por qué no puedo donarlo para que esta persona empiece pues su proceso deportivo a correr? La fabricación de muchos implementos que son necesarios dentro de la natación, paletas, cauchos, ese tipo de cosas son importantes. La adaptación de las bicicletas, como bien sabes, las bicicletas son demasiado también costosas, entonces creo que es necesario pues que en esa parte se vea un poquito más el recurso. No sé de qué manera puedan los INDER de cada región manejar ese tipo de cosas. Me imagino que la dotación la darán es por el rendimiento deportivo de cada uno de los atletas. Paola, creo que también va muy ligado al tema de los patrocinios. ¿Cómo está ese tema ahorita en el deporte paralímpico en Colombia? ¿Y siente usted que sí ha habido evolución? Es decir, el deporte paralímpico desde hace algunos años para acá, creería yo que desde Río 2016 ha tomado muchísima más relevancia en el país. Hay que seguirlo impulsando, hay que seguirle dando como ese empujoncito. ¿Qué falta para que de verdad se tome en serio, como usted decía al inicio del programa, que las transmisiones sean equitativas, que los juegos sean equitativos, que los premios sean equitativos? O sea, ¿cuáles son esos puntos neurálgicos para que el deporte paralímpico en Colombia siga creciendo? Bueno, la evolución sí se ha visto. Bien lo mencionas, desde Río creo que todo el mundo ha empezado a creer un poco más en el deporte paralímpico en este momento. Los apoyos sí se han visto, he tenido compañeros y sé de casos que han sido patrocinados pues por marcas reconocidas, incluso ya en ocasiones los ves pautando en televisión, ese tipo de cosas. Entonces esa parte pues es muy gratificante, ver a mis compañeros que estén teniendo ese tipo de apoyo es importante, un apoyo adicional nunca cae mal. ¿Qué hace falta? Que creamos en los deportistas paralímpicos. Creo que hace falta mucha confianza, el voto de confianza y de credibilidad en la capacidad que ellos tienen para representarlo. Entonces creo que hace falta como decir, oye, sí, esta persona es capaz de hacer esto y mucho más. Y también verlos como no ejemplo de superación, sino, oye, de superación tampoco, porque es que no es superación. Simplemente esta persona está dándote a conocer las 1.000 y 1.000.000 de capacidades que puede tener y cómo lo está haciendo de una manera óptima, de una manera responsable. Entonces creo que eso es supremamente importante. Bueno, Paola, gran mensaje el que nos deja usted hoy, tanto en la parte médica como en la parte deportiva. Si se piensa cambiar de deporte, yo le recomiendo el triatlón, porque además el triatlón se gana o se pierde en la natación y usted ya tiene la natación lista. Entonces, solo falta montar la bici y aprender todas las técnicas con su condición y va a ser una gran triatleta. Es mi consejo. Aquí dile a Giselle que sea tu profe de inicio de triatlón, por favor. Sí, no. Yo soy aficionada, he corrido unos cuantos, pero me parece que la natación es clave. Y tú ya tienes la técnica, claro. Entonces estás de un cacho. De pronto, bueno, Paula. Espero me puedan ver de pronto en ese tipo de deporte. Sí, súper chévere. Sí, siempre. Bueno, Paula, muchas gracias. Ya la dejo para que se despida de Paula. Paola, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, de verdad muchas gracias por literalmente dar la vida todos los días y cuidar a todas las personas que de una u otra forma se han visto afectadas por la pandemia. Le mandamos un abrazo enorme y la mejor energía para que pronto esta situación sea mucho más manejable. Un abrazo, bendiciones por montón y cuídese mucho, por favor. Ay, muchísimas gracias a ustedes por prestarme este espacio, son muy amables, les envío un abrazo desde la distancia, fraternal y mucha energía positiva
y espero en algún momento vernos pronto. Y bendiciones a todos. Muchas gracias, Paola, y nada más me queda decirle salud, mucha salud. A ustedes los televidentes, no se muevan de la programación de Capital porque viene más programación en este sábado en la noche. Hasta luego.